Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase número 8 de la materia de evangelismo. Vamos a continuar recordando algunos detalles que nos van a servir a nosotros mientras evangelizamos. Yo sé que algunos ya tienen la experiencia, ¿verdad?, del evangelismo, por decir quizás la mayoría ya lo ha hecho, pero vamos a ir recordando algunos detalles que son importantes que tengamos en cuenta al momento de que nosotros vamos a evangelizar a alguien, ya sea nuestra familia o a alguien que nosotros no conocemos. Y vamos a comenzar con la separata número 8, donde dice el poder de la oración en el evangelismo. Este detalle de la oración es muy trascendental y consideraría yo que es como indispensable. Dice aquí, ¿qué sucede cuando oramos? Se agrada a Dios cuando le damos gracias por las victorias que nos da y por las oraciones que Él responde. ¿Serás que nuestra semejanza a Él irá en aumento a medida pasamos conversando con Él? Sea cual sea la razón, sabemos que Dios obra en nosotros, en otros y en circunstancias cuando oramos. Vea que es importante que nosotros sepamos y recordemos, ¿verdad?, lo que Dios hace a través de la oración. Yo creo que muchos de los que estamos acá, por no decir la mayoría, en alguna ocasión hemos orado pidiéndole a Dios algo y hemos tenido dos tipos de respuestas. Una es sí, apruebo lo que tú me estás pidiendo, o sí a lo que tú me estás diciendo. Y la otra es probablemente no, no se puede, no es el momento, no es el tiempo. Entonces la respuesta de Dios, sea sí o sea no, la recibimos siempre. Dice, Dios obra en nosotros. Tenemos aquí un subtema donde dice, a medida que oramos y alabamos, el Espíritu Santo nos da el amor y la compasión que son esenciales al evangelismo eficaz. La compasión se debe tomar el lugar de la crítica. ¿Cuándo fue que Dios lo sanó? Fue cuando oró por sus amigos. Eso lo vemos en Job 42:10. Cuando Job reconoció, ¿verdad?, y dijo de que sus amigos, ¿verdad?, eran parte esencial, digamos, de su vida, él oró por ellos y ahí fue sano. O sea, la oración de Job fue bastante importante, ¿verdad?, para obrar en sanidad en su vida. Y algo que estábamos leyendo acá, donde dice, la compasión debe tomar el lugar de la crítica. Cuando nosotros oramos y lo hacemos en realidad porque esa persona lo necesita, lejos de lo que pueda estar pasando, lejos de que el pecado de ella sea demasiado visible o que no lo es, pero la compasión tiene que obrar en nosotros en lugar de criticar. Nosotros tenemos que orar y de esa manera va a obrar Dios en nuestras vidas. Dios obra en otros, dice, no tenemos necesidad de orar y alabar a Dios con el fin de persuadirle a que nos bendiga, salve las almas o supla nuestras necesidades. Este detalle es importante donde dice, Él ya desea hacer estas cosas y planea hacerlas, pero nos da el privilegio de tener una parte en todo ello mediante la oración, porque dice que Él sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad. Obviamente que sí lo sabe, porque Él es Dios, Él nos conoce, Él es omnisciente, Él es omnipresente. Significa que Él conoce cada detalle de nuestras vidas y nuestras necesidades, pero Él, ¿verdad?, ha dejado una forma de poder comunicarnos con Él y es a través de la oración. Dice acá, cuando oramos por la gente y alabamos a Dios por la respuesta, el Espíritu Santo, dice, revela a ellos el amor de Dios en muchas maneras y les demuestra su necesidad de Salvador. Por tanto, hablemos con Dios respecto de la gente, antes de que hablemos con la gente respecto de Dios. Esta es una frase de verdad que hay que ponerle mucha atención, ¿verdad? Porque nosotros dice que tenemos que hablar con Dios con respecto a la gente, antes de hablar con la gente respecto a Dios. Si yo voy y digo, yo voy a hablarle de Dios a alguien, nosotros tenemos que orar antes. Que Dios prepare el tiempo y el momento perfecto donde sabemos que esa persona va a recibirnos. Ahora, obviamente creo yo que hemos dado varios ejemplos también, ¿verdad?, en los cuales
sin oración, ¿verdad? Se han dado situaciones en las que en un momento de necesidad Dios mueve nuestras vidas hacia la persona que lo necesita, sin necesidad de que nosotros hayamos estado orando por esa persona. Pero también es importante que nosotros cuando vayamos a ir a ministrar o a orar o a evangelizar, ¿verdad? Antes oremos nosotros, hablemos nosotros con Dios y luego podamos hacerlo por las otras personas. Dice Dios sobre las circunstancias. Dios toma las circunstancias mismas con las cuales el diablo espera derrotarnos y las convierte en una bendición. Todo problema es una oportunidad para ver cómo Dios contesta la oración. El mal tiempo es despejado permitiendo la celebración de cultos al aire libre. Esto vea que ha sucedido en muchas personas que ya he escuchado yo y nuestra iglesia pues no es la excepción, ¿verdad? Una vez íbamos a programar una película en la calle, ¿verdad? Era al principio cuando nuestra iglesia comenzaba y lo íbamos a hacer justo en la calle que está frente a la iglesia y se veía como se iba a llover. El pastor de nuestra iglesia dijo oremos porque era en una pantalla y con proyector. Entonces, obviamente, si empezaba a llover, se podía arruinar el equipo, se podía arruinar muchas cosas. Y el pastor empezó a orar y le dijo, Señor, detén la lluvia mientras nosotros estamos proyectando esta película, para que esta gente conozca de ti, conozca que hay un Dios que le ama y todas las cosas que nosotros podemos pedirle a Dios para que podamos realizar esa película. Y así lo hicimos y bendito sea Dios que no llovió mientras estuvimos en la película. Entonces son cosas, por ahí dice, el mal tiempo es despejado permitiendo la celebración de cultos al aire libre. En este caso, pues sí, no era un culto, ¿verdad? No era un servicio, pero sí era una película. Y en realidad cuando nosotros vemos, cuando Dios quiere hablar a las personas, Él mueve todo lo que sea necesario, ¿verdad? Y lo hace a través de lo que nosotros podamos pedirle en nuestra oración. Dice, ¿por qué debemos orar? Los grandes hombres de Dios en la Biblia fueron hombres de oración. Podemos aprender de ellos. Daniel, Esdras, Jeremías, eran todos hombres piadosos que lloraron ante Dios por los pecados de su pueblo, como si ellos mismos hubiesen sido los culpables. Oraron sinceramente por la restauración espiritual. Dios obró mediante sus oraciones para producir un despertar espiritual y un avivamiento espiritual. Daniel, si ustedes recuerdan, dice que él oraba 3 veces al día y la gente sabía que Daniel lo hacía público, ¿verdad? Porque lo hacía en una parte alta. Yo creo que abría las ventanas y él dirigía su oración hacia Dios. Y a pesar de las circunstancias que se llegaron a dar, donde le dijeron, Daniel, no puedes estar haciendo eso, no tienes que hablar con Dios, tienes que adorar una estatua. Daniel lo siguió haciendo. Y más adelante, pues nos damos cuenta cómo Dios protege la vida de Daniel. Esdras también fue un hombre de oración. Esdras ayudó, ¿verdad?, a restaurar el muro de Jerusalén. Igual que Jeremías también fue un hombre de oración. Él de verdad pasó circunstancias difíciles, queriendo que el mensaje llegara al pueblo de Israel. Y pues Jeremías 33:3 nos dice, clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Que sepa Jeremías hablar estas palabras y sabe que Dios va a cumplirlas, era algo real en la vida de Jeremías. En realidad sí fue un hombre de oración. Luego dice acá, vemos un pequeño testimonio, dice ahí testimonio, dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando hablamos de un testimonio, ¿verdad? Significa que yo soy testigo de, tal como lo acabamos de leer en Hechos 1:8, donde dice que vamos a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, cuando nosotros damos un testimonio, podemos decir, yo soy testigo de que eso es real, ¿verdad? Yo puedo dar testimonio de que algo me sucedió a mí
y yo he visto. Entonces es importante, dice que testigo es una persona que da testimonio de algo o lo atestigua, persona que presencia o adquiere directo y verdadero conocimiento de algo. Es alguien que tiene conocimiento personal de algo y de evidencias de algo. Alguien que testifica es una causa, ¿verdad? Como les decía yo puedo decir, si yo vi un accidente de tránsito, usted se convierte en testigo. Y cuando usted va y explica y dice, está dando testimonio de lo que vio. Entonces, para ser testigo de Cristo, nosotros tenemos que, uno, y es como lo principal, conocerlo personalmente. Yo creo que todos acá ya conocemos personalmente a Jesús, bendito sea Dios por eso. Dice, nuestra vida debe evidenciar que es cierto cuando decimos, cuánto decimos de Él. Mire, yo creo que puedo ser testigo de muchas cosas de Dios en mi vida. Y yo sé que Dios va a seguir haciendo muchas cosas más en mi vida. Y quizás justo este es el momento como perfecto para comentarles que mi vida fue tocada, ¿verdad? Con enfermedad hace muchos años, hace 15 años más o menos, casi 16. Y yo puedo decirle de que Dios es un Dios sanador, un Dios que levanta, un Dios que restaura salud. No me funcionaban los riñones, no me funcionaba el hígado, no me coagulaba la sangre. Y la gente le decía a mi esposo y a mi mamá, ¿verdad? Los doctores, mire, ella no va a aguantar una noche más, ella no va a estar, ya, o sea, mejor prepárense. Pero ellos seguían creyendo. Y cuando el propósito de Dios todavía no se ha cumplido en nuestra vida, Él restaura completamente la salud. Y bendito sea Dios, yo no tengo problemas con riñones, yo no tengo problemas con el hígado, yo no tengo problemas con nada más. Entonces, y Dios, como le digo yo, yo puedo dar evidencia. Yo soy una evidencia de lo que Dios hace. Puedo dar testimonio de lo que Dios hace. Y soy testigo también porque lo viví. Entonces dice, nuestra vida debe evidenciar que es cierto cuánto decimos de Él. Yo puedo decirles de que Dios es un Dios sanador. Es un Dios sanador y hace las sanidades más perfectas que pueden haber porque lo ha hecho en mí. Entonces, si yo voy a hablar que es un Dios sanador es porque Dios ha hecho sanidad en mi vida. Y si no lo ha hecho todavía y usted quiere hablar que es un Dios sanador, hagámoslo, ¿verdad? Hagámoslo realidad primero en nuestra vida. Y para que nosotros con mucha autoridad podamos ir a otros y decirles, Dios es un Dios sanador porque lo ha hecho en mi vida. Luego dice que el tercer punto es decir acerca de Él todo cuanto sepamos pueda favorecer su causa. Significa que yo puedo decirle, mire, o sea, no solo en mí, yo lo he visto en otras personas. Podemos hablar todo aquello que nosotros hayamos visto de otras personas para dar fe de que Jesús es un Dios sanador, de que Él murió en la cruz y allí quedaron crucificadas, ¿verdad? Todas aquellas enfermedades, porque así lo dice en Isaías 53. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta estas tres cosas. Si queremos ser testigos de Cristo, conocerlo personalmente, dar evidencia y hablar todo lo que podamos acerca de lo que Él ha hecho y de lo que nosotros hemos visto. Importancia de ser testigo de Cristo. Dice que es el plan de Dios para todo creyente. Eso lo vemos en Hechos 5, del 18 al 20 y los versículos del 29 al 31. Y otra de la importancia de ser testigo es que es un elemento básico de todo evangelismo. Yo creo que todos podemos nosotros dar testimonio, ¿verdad? De algo que Dios ha hecho en nosotros. Y con eso nosotros podemos comenzar a evangelizar, porque la gente va a ver en nosotros esa credibilidad que en realidad nos ha pasado a nosotros. Hemos comprobado que eso es real y que Dios nos ayudó a salir adelante. Luego tenemos aquí, dice, testimonio de persona a persona. Este puede ser planeado o imprevisto. El testimonio generalmente comienza en el hogar o entre los amigos. Los estudios sobre el crecimiento de la iglesia revelan la importancia que tiene el testimonio de cada creyente ante sus familiares. Esto parece producir un crecimiento más rápido y vigoroso en la iglesia.
Es decir, que nosotros tenemos los primeros que tenemos a quienes testificar es a los que están a nuestro lado, es decir, los que ven, ¿verdad? Los que tienen la evidencia de lo que nosotros somos y hacemos. La hospitalidad cristiana, dice, puede alcanzar para Cristo a muchos solitarios que anhelan una verdadera amistad. Hay mucha gente que probablemente vive sola, ¿verdad? Pero que no tiene a nadie más, se ha venido para acá porque tal vez era de un departamento y ha venido a trabajar acá. Y esa persona también necesita de Dios y necesita conocer de Dios, y pues si nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo y darlo a conocer, debemos de hacerlo. Dice testimonios a grupos. Logros de los testimonios. Estimula a la fe del auditorio, ¿verdad? Es cuando alguien nos llama a un grupo, ¿verdad? Puede ser en la iglesia, puede ser un grupo, una reunión de mujeres, una reunión de hombres. Dice, contar mi vida y mi testimonio estimula la fe de todos los que nos escuchan. Fortalece los lazos de amor cristiano al regocijarnos por las victorias de otros. De verdad que yo he sido testigo también de otros milagros que han pasado en otras mujeres y en otras personas, y puedo decir, sé que Dios es real porque lo hizo conmigo, lo hizo con esa otra persona y lo puede hacer con cualquiera. ¿Desarrolla un espíritu agradecido? Definitivamente que sí. ¿Verdad? Yo agradecida con Dios cada día de mi vida. Cada vez que yo estoy a punto de cumplir años, es algo para mí, después de haber salido de toda esa situación que les comenté anteriormente. Para mí, celebrar un año más es un agradecimiento a Dios increíble, porque si no fuera por Él, yo no estuviera acá. Dice, ayudarle a darle la gloria a Dios por su obrar, y nos libra del peligro de una religión de espectadores. Y quizás esta parte de verdad me gustaría mucho que no fuéramos nada más espectadores, sino que como hijos de Dios podamos ser testigos, podamos ser los que presenciamos definitivamente la bondad de Dios, el milagro de Dios en nuestras vidas. Y yo creo que todos podemos seguirlo siendo, todos podemos seguir siendo testigos, podemos seguir dando testimonios, y no solo quedarnos viendo lo que Dios hace en otros, sino que venir y decirle, Señor, usa mi vida para dar testimonio de ti, para edificar a otros a través de mi vida, a través de lo que tú vas a hacer. Eso es lo que nosotros podemos hacer a través de la oración y pedírselo a Dios. Dice que en una congregación permite que todos forman parte del servicio, ¿verdad? Cuando nosotros estamos dando testimonio en una iglesia, pues todos, cuando alguien habla de la vida personal, todos ponen mucha atención, porque es como, bueno, quiero ver, a ver qué le pasó, cómo fue, cómo sobrevivió. Entonces todos formamos parte de lo que la persona pueda estar diciendo. Dice, algunas sugerencias para ayudar a las personas a testificar dice, lea cada ocasión un texto bíblico que lo ha bendecido. Cuando usted vaya y le diga, mire, necesito que usted dé testimonio, esto le puede ayudar a usted a que pueda prepararse para hacerlo. Y créame que todos los que estamos en esta clase, yo sé que somos testigos fieles de eso, que podemos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, milagros de sanidad, no solamente físicos, sino que milagros de sanidad financiera, milagros de sanidad espiritual, ¿verdad? Milagros de sanidad interior, ¿verdad? Podemos ser testigos de eso y de muchas otras cosas más. Entonces siempre va a haber un versículo que a nosotros nos va a edificar mientras nosotros estamos pasando un proceso. Y para mí Isaías es uno de los libros que de verdad que me acompañó en todo mi proceso. En Isaías 41, Isaías 42, Isaías 43, o sea, habla de cómo Dios puede redimir nuestra vida, de cómo Dios está con nosotros, de cómo Dios no nos va a abandonar, de cómo Dios nos rescata. Y para mí ese es uno de los versículos, yo creo que todos tenemos uno. Es bueno que nosotros podamos tenerlo en cuenta. ¿Qué versículo hizo, como dicen, vea, un clic con nosotros mientras estábamos en momentos difíciles o en circunstancias en las cuales necesitábamos mucho de Dios?
Dice, si Dios le ha sanado alguna vez, cuéntelo. Relate cómo Dios le ha protegido del peligro. Cuente cómo se convirtió, es parte de las cosas que nosotros podemos hacer. Cómo Dios habló a su vida por medio de una alabanza. Explique cómo Dios le ha guiado. Cómo Dios ha respondido por medio de la oración, la lectura bíblica. Ojalá escuchar una prédica. Y definitivamente que nosotros podemos dar fe de eso. Leemos la palabra y decimos, esto creo que yo lo había leído, pero ahora que lo leo nuevamente tiene mayor sentido para mí. Dice la forma en que Dios nos cuida en nuestro trabajo. Cuánto y cómo ha cambiado nuestra vida después de conocer al Señor. Cómo me convenció de que Dios me ama. Y cómo Dios ha cambiado mi hogar, mi matrimonio, etc. Son cosas de las que nosotros podemos dar testimonio. Dice, cosas que debemos hacer al evangelizar. Y estos pasos son muy determinantes para que ustedes puedan de alguna manera, ¿verdad? Evangelizar, hacerlo. Dice diagnosticar el caso. Esto es lo que hace un médico al escuchar mientras el paciente describe sus síntomas. Luego hace preguntas para aclarar el caso. B, describir la enfermedad. Es decir, vamos a ver, hablar con la persona, a ver qué es lo que le está pasando y cuál es el pecado. Recetar el remedio. Dice, una vez que haya comprendido su condición como pecador perdido, hablemos del amor de Dios mostrando el don de su Hijo. ¿Verdad? O la cuarta dice, advertir del peligro y hacerlo fielmente, porque fieles son las heridas del que ama. Es decir, que nosotros no solamente tenemos que venir y decirle, ay sí, qué mal está, no, sino que venir, decirle qué es lo que puede hacer y advertirle, ¿verdad? Que Satanás siempre va a querer a estorbar su vida. Eso siempre va a ser así. Acuérdense que es nuestro adversario. Y otra de las cosas dice instar a una decisión inmediata, pero sin forzarla. Es decir, debemos evitar el evangelismo de alta presión y la salvación por fórmula. ¿Qué significa eso? No lo decir, tiene que hacerlo hoy, yo no sé cómo va a ser, pero ahora tiene que recibir a Cristo y lo tiene que hacer, y lo tiene que hacer, y lo va a hacer así, así como yo le digo, porque si no es así como yo le digo, no funciona. Eso no es así. Esto es algo natural y que probablemente si nosotros lo hacemos bien, esto pueda tardar un tiempo. Significa que para que una persona se convierta a Cristo, esto no puede llevar un mes, 2 meses, pero si nosotros venimos e insistimos, eso puede ser en menos tiempo, o buscar a la misma persona y darle ese seguimiento que necesita. Establecer, dice que la base de la seguridad es la palabra de Dios. Y el último dice animar a que se haga una confesión de fe. Dice animarle a hablar de Cristo ante sus familiares y amigos. Ahí tenemos varias citas que puede leerlas. Animarle también a leer constantemente la Biblia, a orar y a vivir por Cristo y servirle. Es importante que tomemos estos, quiero ver, 2, 4, 5, 6, 7, 8 detalles, ¿verdad? Súper importantes para nosotros poder evangelizar. Y cosas que nosotros debemos evitar. Aquí tenemos una serie de más de 10 cosas que nosotros debemos de evitar al momento de evangelizar. Vamos a leer algunas donde dice, no llame la atención a usted mismo. Si bien es cierto, tenemos que hablar de nuestra vida, pero tampoco no toda la conversación se va a centrar en nosotros. No trate con más de uno a la vez. ¿Por qué? Porque vamos a perder el enfoque. Cuando hablamos solamente con uno, el otro se nos va a perder. Y de ahí retomar, o sea, no es bueno. Tiene que ser con una sola persona. No sea descuidado ni extravagante en su vestir. Esto es importante, vea que nosotros podamos cuidar, porque hay gente que se fija en cómo andemos nosotros físicamente si no nos conoce, ¿verdad? No monopolice la conversación. Significa que no solo voy a hablar yo, sino que tengo que hacer que la otra persona pueda participar. Dice, no trate con personas del sexo opuesto. Esto es en realidad muy, polémico en algunos momentos, ¿verdad? Porque si yo soy mujer y estoy evangelizando a un hombre y ese hombre no conoce de Dios, nunca se ha acercado a una iglesia y él ve que yo me acerco a él, él puede pensar que yo estoy buscándolo por alguna otra razón menos el hecho de evangelizar, aun cuando estemos hablando de Dios.
Entonces, por eso de alguna manera se sugiere que las mujeres, si vamos a evangelizar a alguien que no conocemos, a igual los hombres a alguna mujer que no conocen, mejor buscar la persona de su mismo sexo para poder hacerlo. Cuando es a alguien que no conocemos, que nunca habíamos visto y que es por primera vez que nosotros vamos a hablarle, ¿verdad? Para evitar cualquier tipo de malentendido. Pues si es nuestra familia, obviamente, vea, si es mi prima, por decir algo, yo voy a hablar con ella, o sea, porque ella me conoce, o sea, no quiere decir, ay, no, es que ella va a entender mal las cosas, no, o es mi primo, miren, no, él tampoco, no, sino que nosotros tenemos que saber cuál es el momento y el tiempo adecuado. Otra de las cosas dice, no tenga prisa, no pierda la paciencia, no diga cosas que no están en la escritura, no mienta para que la gente se convierta, o sea, no puede ofrecerle a la gente algo y decirle, mire, si usted acepta a Cristo, le voy a dar esto, o sea, cuando sabemos que tal vez eso no pueda ser así. Entonces no es necesario mentir para esto. Y dice, no se desanime por el fracaso aparente, no diga a una persona que ya es salva. En realidad nosotros le aseguramos la salvación, ¿verdad? Y le decimos, a veces, en nuestro momento de poder hablar con ellos, decir, ya está, ya estuvo. Usted sabe que todo esto, ella tiene que estar primero convencida, ¿verdad? Y haber reconocido en realidad a Jesús. Muchas veces este es uno de los errores que más cometemos, donde decimos, sí, ya salgo, ya estuvo, y a todo lo demás, cuando esa persona probablemente hizo la oración, hizo todo lo que le dijimos, porque, pues sí, por pena, por compromiso, pero no hizo una verdadera oración. Entonces no podemos asegurar eso. Y dice, no cierre la puerta a ninguna persona. Ese detalle es importante para nosotros poder evangelizar. Todos somos creación de Dios y tenemos derecho a ser hijos de Dios. Gracias por llegar hasta acá. Que Dios les bendiga y les animo a que puedan leer cada uno de los versículos que hemos visto en esta separata. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima.